llamaba James o Santiago y Christine Trams. James y Christine Trams. Yo los conocía, iba a la iglesia donde ellos iban, pero eran más grandes que yo. Y realmente mi hermana se hizo más amigo con ellos y ha seguido esa amistad por muchos años. Y es una familia muy linda y tuvieron 2 hijos de 9 años y 7 años. Y hace 2 meses, el 17 de julio de 2021, la familia fue a juntarse con varios familiares a un cementerio para honrar a un tío que falleció de COVID. Esto fue recién, hace 2 meses, el 17 de julio. Y mientras estaban allí, los 2 hijos fueron a jugar allí entre el cementerio. El menor, Seth, se puso una lápida y comenzó a predicar, ¿no? Y estaba predicando el libro de Hechos. Y así estaba predicando a los 7 años. Y su hermano de 9 años, Will, estaba ahí y estaban jugando, cuando de repente la lápida cayó sobre Seth y lo mató instantáneamente. En un momento perdió su vida, murió. 7 años, hace 2 meses. Y uno se pregunta en una situación así, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón que eso pasó? ¿Fue mala suerte? ¿Fue mala fortuna? ¿Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el segundo equivocado? Uno podría decir, ¿cuándo en mi vida vi que haya caído una lápida? No caen, nunca. ¿Cómo puede ser que estaba justo en ese lugar y se le cayó justo encima y falleció? Y luego vienen un montón de preguntas más a la mente, ¿no? ¿Por qué fueron a honrar al tío? ¿Por qué no fueron más tarde? ¿Por qué dejaron a sus hijos en ese sector? ¿Por qué estaban solo los hijos? Y todas cosas que no son malas, pero decimos, ¿por qué ocurrió? ¿Cuál es la razón que esto llevó a cabo? Y después una pregunta aún más importante que uno hace ¿es Dios soberano sobre esto? ¿Está Dios en control de esta situación? Y aún más uno podría preguntarse, ¿demuestra Dios su bondad en una situación así? Porque conocemos a Dios como un Dios bueno. Es Dios, si Él está en control de esta situación y este niño muere, ¿es Dios bueno sobre el niño, sobre la familia, sobre todos los que atraviesan dificultades como esta? Hace 6, 7 días atrás, esto después voy a decir lo que dijo hace 6 días, pero en ese momento que murió, iban a tener el velorio, la madre escribió así, dice, nuestro dulce Seth, nuestro niño de 7 años, travieso, sonriente, atrapabichos, valiente, constructor de legos y amante de la historia, pasó a los brazos de Jesús el sábado por la noche después de un accidente trágico. Estamos desconsolados, estamos conmocionados, pero sabemos que Seth está con el Señor. Aceptó a Jesús como su Salvador personal a la edad de 5 años. Y escuchen esto, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y sus planes no son nuestros planes. No lo entendemos, pero sabemos que Dios es bueno todo el tiempo y confiamos en su amor por nosotros y por Seth. Codiciamos sus oraciones por nuestra familia. Increíble, ¿no? No entendemos por qué Dios lo hizo. No sabemos por qué Dios lo hizo, pero una cosa sé y estoy seguro, Dios es bueno. ¿Cuándo? Siempre. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, que Dios es bondadoso en todo momento. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor en todo momento. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5 para ver el trasfondo de lo que está sucediendo aquí en este párrafo. Dice así,
Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a leer hasta ahí por el momento. En primer lugar, quiero que veamos la bondad de Dios en medio de la tragedia de Noemí. La bondad de Dios en medio de la tragedia de Noemí. Y en estos primeros 5 versículos vemos muchísima tragedia. Primero que nada, el autor nos dice que esto es en el día que gobernaban los jueces. Y quizás hoy estás visitando, entonces déjame recordarte lo que pasa en los jueces, que es el libro anterior a Ruth. Los jueces son días oscuros. Los jueces son días de pecado. Son días donde cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Son días donde no hay rey en Israel. Son días donde no hay guía espiritual. Son días de oscuridad, son días de dificultad, son días de pecado, son días de opresión constante de sus enemigos. Porque Dios los oprimía con sus enemigos cuando ellos rechazaban a Dios. Y Ruth ya nos muestra el escenario. Esto está ocurriendo en un tiempo terrible, un tiempo de tragedia, un tiempo donde Israel por 350 años debía buscar a Dios y lo rechazaron por completo. Y vamos a ver que Ruth es una joya, ¿no? En el medio de todo este barro, este terrible momento, y es algo hermoso. Pero si seguimos ahí leyendo el pasaje, vemos que la próxima frase también es una tragedia. Dice, y hubo hambre. En Israel hubo hambre en el país. Y después nos va a decir que esa hambre, lo que vemos es un hombre, Elimelec, que es de Belén. Ahora, yo no soy muy bueno en hebreo, seguro que ustedes tampoco, pero Belén en hebreo, ¿saben lo que significa? Casa de pan. ¿No es un poco irónico que la casa de pan no tiene pan? ¿Que la casa de pan no tiene comida? Y allí es donde están, en Belén. Y es una tragedia que la casa de pan no tenga pan. Ahora, ¿por qué tienen este hambre? Bueno, puede ser por efectos naturales. En Israel es un lugar muy seco, es un lugar que no tiene mucha agua, y si no llueve como debe llover, especialmente en ese tiempo, entonces no iban a tener la comida que ellos sembraron, y entonces hay hambre. Puede ser por un tema teológico, como estamos en el tiempo de los jueces, cuando Israel no hacía lo que Dios quería, entonces Dios los juzgaba y los oprimía. Por ejemplo, en Jueces 6, 1 al 6, vemos que entran los madianitas y los amalecitas a Israel y dice que como langostas toman todo el producto de la tierra y con sus camellos entran y les comen todo y hay hambre. Pero la verdad es que cuando vemos el texto no sabemos por qué hay hambre. Lo único que sabemos es una cosa: hay hambre. Y es hambre de una manera que nosotros nunca hemos vivido. Se están literalmente muriendo de hambre, al punto que Elimelec va a levantar a su familia y se van a mudar. ¿Y a dónde se van a mudar? A Moab, tierra enemiga de Israel. Moab, que los ha afligido ya por 18 años. Y allí los lleva. Seguramente fue difícil. Seguramente no quería irse, él es israelita, su familia es israelita, esta es su vida y se van a un lugar extranjero donde no saben cómo los van a recibir, pero el hambre es tan grande que él lleva a su familia, su mujer Noemí, sus hijos y se mudan a Moab,
un viaje que hubiera durado más o menos 7 días. En versículo 2 nos presenta a estas personas, que es Elimelec. Elimelec, que significa mi Dios es rey, y es introducido como el personaje principal de toda la historia de Ruth. Y Gael va con Noemí. El nombre de Noemí significa placentera, y eso va a ser muy importante cuando llegamos al final del capítulo. Y sus hijos, Malón, o puede ser dicho también Mahlón en hebreo, que es enfermizo o débil, y su otro hijo, Kelión, que es uno que llega a su fin. Así que realmente la vida de los dos hijos ya está marcada, ¿no?, a lo que va a pasar aquí en los primeros versículos. Y entonces en versículo 3 vemos la tragedia, otra tragedia más. No solo están en el tiempo de los jueces, que es un tiempo horrible, no solo tienen hambre, ahora se han mudado a Moab, pero versículo 3 dice, y murió Elimelec. Murió Elimelec. El marido lleva a su mujer y a sus hijos a Israel y muere. Y muere. Esto es una tragedia. Noemí queda sin protección, queda sin seguridad, que en ese tiempo al no tener un marido no tenía protección y seguridad. Queda en una tierra extranjera sin un marido que la cuide. Noemí ha tocado fondo. Está lejos de su casa. Está sin marido, está sin protección, sin seguridad. Ha llegado al peor momento de su vida. Hasta que llegamos a versículos 4 y 5. Nos dice que vivieron allí por 10 años. No se sabe si esto es 10 años desde que llegaron o 10 años desde que los hijos se casaron, pero vemos que son 10 años. Yo tiendo a pensar 10 años en total desde que fueron a Moab. Y se casan con los hijos Malón y Kelión, se casan con Orfa y Ruth, 2 mujeres moabitas. Y después nos dice que los hijos mueren. Ahora, hay muchas tradiciones de por qué los hijos mueren. La tradición rabínica judía dice que los hijos murieron, que Elimelec muere él es castigado por su avaricia de dejar su tierra y haberse ido cuando había una sequía a otro lugar. Y dicen que él muere por eso. Y ellos también dicen que los hijos mueren como castigo de casarse con mujeres moabitas que no eran de Israel. Pero cuando miramos el texto no nos dice por qué mueren. Nosotros no sabemos por qué mueren. El autor no dice si Elimelec se fue y eso fue pecado. No dice eso. No dice porque se fue murió. Y es más, el autor no dice si irse de Israel a Moab fue falta de fe o un acto de fe. Y yo podría decir que fue falta de fe, también podría decir que fue un acto de fe y no lo sabemos. Decir que él murió por su pecado es decir más de lo que el texto dice. El texto no dice eso nunca. Y los hijos, morir porque se casaron con Orfa y Ruth, el texto no dice eso tampoco. En Deuteronomio 7 dice con quién no podían casarse, y los moabitas no son una de esas naciones. Entonces no debemos dar explicación de por qué han sido muertos, sino que han muerto. Y lo irónico aquí es que esta familia se fue de Israel a Moab, ¿para qué? Para sobrevivir. Y 3 de los 4 mueren. No sobrevivieron en Moab. Y queda Noemí sola. Y Noemí queda en desolación. Noemí ha perdido todo. Y quiero que entendamos la fuerza de estos versículos. Noemí está en crisis, en sufrimiento, en aflicción, sin esperanza. Debe tener unos 50 y pico de años. No tiene esperanza de casarse de nuevo, no tiene esperanza de tener más hijos, no tiene esperanza de nada. Ha perdido toda su esperanza. Dios quitó su provisión. Dios la guió a la tierra de Moab con su familia. Dios le quitó su marido. Dios le quitó sus hijos. En 5 versículos, en 10 años, Noemí ha perdido todo. Todo. No hay nada que no haya perdido. Su historia es trágica. Entonces la pregunta que nos hacemos al ver estos primeros versículos es la pregunta que nos hacemos cada vez que hay una aflicción tan grande en nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y Noemí podría haber preguntado eso, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sucedió esto? Y cuando seguimos leyendo vemos que Dios no dice. Dios no da ninguna razón. Dios no da ningún propósito por la muerte de sus familiares. Hay silencio. Y decimos, ¿por qué hay silencio?
¿Por qué la tragedia? Dios, ¿por qué no nos decís la razón que murió su familia? Y no sabemos. Solo sabemos que hay veces que Dios no nos dice la razón de nuestro sufrimiento. ¿Y no es así con nosotros? Que hay momentos que ocurren cosas en nuestra vida que son inexplicables, como lo que compartí al principio. Y Dios no nos dice por qué. Aquí Noemí no sabe por qué sufre y muchas veces vos y yo no sabemos por qué Dios ha determinado en su bondad quitarnos las cosas más preciadas. Y no lo sabemos. Pero cuando miramos también el texto nos hacemos esta pregunta: ¿es Dios bondadoso con Noemí? Y el mundo diría: no, Dios es malvado. ¿Es Dios bondadoso con Noemí? ¿Fue Dios bondadoso al quitarle todo? Cuando uno pierde todo, es por la mano bondadosa de Dios. Dios es bondadoso en todo momento. Cuando te da y cuando quita, Dios es bondadoso. Eso de que venía Dios y todo te va bien y nunca vas a tener aflicción es mentira, eso no está en la Biblia. ¿Es Dios bondadoso en tu vida? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu sufrimiento? Quizás diario, quizás en los últimos meses, quizás hace 2 décadas, no sé cuándo, no sé qué es, Dios sabe. ¿Es Dios bondadoso aun cuando te quita lo que más deseas? En Job 1, 20 y 21, en el libro de Job, Job experimenta algo parecido. Él ha perdido todo. Aunque cuando lo leemos sabemos por qué lo pierde, Job no lo sabe. Pero nos dice que Job responde en esta manera cuando pierde todo su ganado, toda su economía, todo su dinero, casas, familia, pierde hijos. Y dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Él no levanta su puño contra Dios, él dice: Señor, te adoro porque vos estás en control de todo. Y luego dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como respondo a la bondad de Dios. Que en medio de mi aflicción yo puedo decir: adoro a Dios, Él da, Él quita, bendito sea el nombre del Señor. Ese no es el mensaje que quiero escuchar. Nuestro Dios es bondadoso siempre. Y vemos aquí la bondad de Dios en medio de la tragedia de Noemí. Vamos a mirar versículos 6 al 14 y vamos a ver en segundo lugar la bondad de Dios proveyendo para Noemí lo que ella nunca podría haber provisto para sí misma. Dios muestra su bondad en que provee para ella lo que ella no puede proveer para sí misma. Nunca. Leamos versículos 6. Sí, solo 6 por ahora. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Por primera vez vemos la presencia de Dios en el libro de Ruth. Aparece por primera vez. Sabemos que ellos tienen, que Dios se lo ha quitado, la comida allí en Belén, pero no ha mencionado a Dios todavía. Pero ahora que ella está en Moab y quedó sola con sus 2 nueras y han pasado 10 años, ¿qué dice el versículo 6? Se levanta para volver a Moab. ¿Por qué? Porque Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo es Dios descrito en este pasaje, en este libro? Como un Dios bondadoso. Dios ha visitado a su pueblo, Dios le ha dado alimento, ha vuelto a dar pan a la casa de pan. Describe la gracia de Dios en el dolor y el sufrimiento de Noemí. Dios no se olvidó de su pueblo, Dios no se olvidó de Noemí. Dios en su providencia está cuidando y está guiando y está haciendo todo de acuerdo a su soberanía en su amor por Noemí y vamos a ver por sus nueras también. Entonces versículos 7 y 8 dice: salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella
Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces levanta todo, se prepara y dice, vamos. Y se va. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hacen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Aquí ya hemos visto a Dios por primera vez, ahora Noemí va a hablar por primera vez. Y cuando Noemí habla, ella va a pronunciar dos bendiciones sobre sus nueras. Dos bendiciones. La primera bendición que ella pronuncia sobre sus nueras es misericordia de Dios. En versículo 8. Que el Señor les dé misericordia. Ahora quiero que noten algo. En versículo 8 dice, vayan, regresen. En versículo 11 dice, vuélvanse, hijas mías. En versículo 12 dice, vuélvanse, hijas mías. En versículo 15 dice, vuelve Ruth tras tu cuñada. Todo el tiempo les dice, vuelvan, vuelvan, vuelvan. No vayan conmigo a Israel, quédense en Moab. Ahora, no porque ella es mala, no porque ella no quiere a sus nueras, sino porque las ama. Entonces miremos en esto, en la misericordia de Dios, que es la primera bendición que ella pronuncia sobre ellas, misericordia. La palabra misericordia en hebreo es la palabra Gesed, que hemos introducido la semana pasada. Ahora, Gesed es una palabra que no tiene una traducción equivalente en español ni en ningún otro idioma que sepa. Toma muchas palabras entender lo que es Gesed. Gesed es amor leal, es amor incondicional, es amor de un pacto, en especial el pacto que Jehová su Dios tiene con su pueblo. Gesed es mostrar gracia, bondad, y algunas traducciones lo traducen aquí, bondad. Gesed es, podríamos decir como es acá traducido, misericordia, misericordia. Y ella dice que Dios sea tan misericordioso con ustedes como ustedes han sido conmigo. El gesed que ustedes mostraron hacia mí, amándome de esta manera, que Dios lo demuestre con ustedes. Quédense, quédense y que Dios los guíe. Y que Dios los lleve en el camino que quiere llevarlos. Y vuelvan con sus padres, porque ahí van a tener protección, ahí van a tener seguridad y ahí van a tener la posibilidad de casarse de nuevo. Conmigo no tienen protección, no tienen seguridad y yo no les puedo ofrecer otro marido. Esa es la primera bendición que ella pronuncia sobre ellas. Quédense y que Dios tenga misericordia sobre ustedes, que muestre su amor leal a ustedes. La segunda bendición en versículo 9 es que el Señor les dé descanso, que el Señor les dé descanso. Como hemos visto muchas veces en el libro de Jueces, una mujer sin un marido es una mujer desolada, una mujer que está en graves problemas. Porque las mujeres en Jueces que no tenían marido siempre eran tratadas muy mal, necesitaban un hombre que las cuide. Y la muerte de un marido como ellas tuvieron era la pérdida de protección, seguridad y su sostén económico. Entonces ella dice, hallen descanso cada una en la casa de su marido. Vuelvan, cásense y tengan descanso en ese hogar. ¿Y cómo responden las nueras? Dice, y les dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Rehusaron separarse de Noemí, no fueron convencidas. Es extraordinario dos cosas acá. Primero, la respuesta de las nueras diciendo, no vamos a volver. Y segundo, ¿por qué tienen esa respuesta? Porque han visto el testimonio de Noemí por 10 años. Porque ellos están más dispuestas a dejar su familia, su hogar, sus amigos, su religión, su ciudad, todo lo que ellos creen para seguir a Noemí a Israel y nunca volver. Es increíble su respuesta, es increíble el impacto que Noemí ha tenido sobre ellos y es increíble ver el amor gesed que han tenido el uno al otro, que Noemí les ha demostrado y que ellas demuestran hacia Noemí en este tiempo. Para ellas quedarse era perder todo. Era perder todo. Irse con Noemí era abandonar todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos creían. Para ellos irse con Noemí era estar igual de desoladas que estaba Noemí en este momento. Entonces en versículos 11 al 13 vemos que Noemí les da más razones para quedarse en Moab.
Dice así: pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. Y noten las veces que dice hijas mías. En versículo 11 dice hijas mías. En versículo 12 dice hijas mías. En versículo 13 dice hijas mías. Las ama. Pero aquí dice, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Les da razones. Noemí las trata con ternura, las ama, les dice hijas mías, pero todo su vocabulario es vuelvan, vuelvan, porque yo no tengo más hijos en mi vientre para poder darle hijos a ustedes. Les anima a volver, a volver. La primera pregunta en versículos 8 y 9 que Noemí haría es, ¿por qué vendrían conmigo? Eso resume el versículo 8 y 9. ¿Por qué vendrían conmigo? No hay razón. Vuelvan. Y la pregunta que habla aquí en 11 al 13 es, ¿tengo más hijos en mi vientre para darles como maridos? Nosotros no entendemos eso, ¿no? Porque claro, si se muere mi marido o mi mujer, no es responsabilidad de mi suegra proveerme otro marido o otra esposa. Debo yo enamorarme de alguien, conocer a alguien y casarme de nuevo si es lo que quiero. Pero no era así en el tiempo antiguo, no era así para nada. Esto está hablando seguramente de lo que se llamaba matrimonio de levirato. Matrimonio de levirato. Escuchen con atención Deuteronomio 25, 5 y 6. Dice así: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos hombres y este hombre se casa con esta mujer y no tiene ningún hijo y este muere, el segundo debe casarse con su cuñada. Así funcionaba. Y cuando tuviera un hijo, el hijo que tiene en realidad sigue la línea de su hermano mayor, no de él. Le está proveyendo a esta mujer ser el hombre que se casa con ella y le provee hijos, una descendencia. Esta era la ley, esto era lo que ellos debían hacer. Y por eso entonces ella le dice, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? ¿Yo tengo algún otro hijo que les pueda ofrecer y necesito dos porque se le murieron los dos? No tengo ningún otro hijo. Vayan, vayan. Básicamente ella le dice, yo no tengo nada, estoy desolada, no se queden conmigo. Y después en el versículo 12 dice, vuélvanse porque soy demasiado vieja para tener un marido. Entonces después dice, y ya no me puedo casar. Imagínate que ahora encontrara un marido y me llego a casar y tengo hijos. ¿Qué van a esperar? ¿20 años para casarse con ellos? Y quizás ustedes ya sean muy grandes y no puedan tener hijos. No, vuelvan. Lo que ella le está diciendo es que si ustedes se quedan conmigo, ustedes están en la misma situación, desoladas por el resto de su vida, porque Noemí veía su situación como un fin. Iba a estar desolada para siempre. Y ellos, si se van con ella, no tienen ninguna posibilidad de nada. Y el final del versículo 13 dice, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Es interesante esta frase porque lo que vemos es que Noemí entiende perfectamente la causa de su aflicción. ¿Saben quién es la causa de su aflicción? Dios. Ella entiende, y quizás vos no notaste esto, pero ella entiende que el hambre en Belén, el exilio a Moab, la muerte de su marido, la muerte de sus hijos, la esterilidad de sus nueras que no pudieron tener hijos, era evidencia, no de mala suerte, no de mala fortuna, no de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, son evidencia de que la mano de Dios estaba contra Noemí. Ella sabe que Dios le ha causado esta aflicción y es muy importante que nosotros entendamos eso.
Y en versículo 14 dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ya habían llorado fuertemente antes, ¿no? En versículo 10, y ahora en versículo 14 comienzan a llorar de nuevo. Y Orfa va, le da un beso a su suegra y se despide y vuelve a Moab. Ahora, antes de que comencemos a criticar a Orfa, el autor en ningún momento dice que esto estaba mal. En realidad, Orfa obedece el deseo de su suegra. No es pecaminosa por haber vuelto. No está en pecado por haber vuelto. El autor no dice eso. Ella vuelve porque es lo que su suegra quería. Y lo que vemos es que Orfa decide volver y volver a ser una esposa. Pero luego dice, pero Ruth se quedó con ella. Y el hebreo es mucho más fuerte. Pero Ruth se aferró a ella. Se agarró a ella. No soltó a ella. No la abandonó. No la dejó. Pero debemos entender que el motivo de Orfa para irse y el motivo de Ruth para quedarse son exactamente el mismo. Es porque Noemí no tiene marido si no puede proveer hijos. Por esa razón Orfa vuelve y se casa con otro hombre. Y por esa razón Ruth se queda para estar con su suegra en desolación. Como dije, Orfa decide ser esposa, Ruth decide ser hija. Y entonces, en realidad, Ruth lo que está haciendo es diciendo, no me vuelvo a casar, me quedo con vos para siempre. ¿Cuál es el punto al mirar estos versículos del 6 al 14? El punto es este. Noemí no tiene absolutamente nada para ofrecer a sus dos nueras. Nada. Pero Dios va a suplir lo que Noemí nunca podía suplir. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Y Dios va a dar a Ruth un marido que vamos a ver en capítulos 2, 3 y 4, la cual ella no pensaba que vendría nunca. Y va a suplir para ella un marido. Y va a suplir para Noemí una compañera fiel en Ruth. Y va a suplir por medio de Booz y Ruth una descendencia que Noemí nunca podría imaginar, del cual va a venir el Mesías mismo, el Salvador del mundo, años más tarde. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso en todo momento. En la tragedia de Noemí es bondadoso. Cuando Noemí no tiene nada para ofrecer a sus nueras es bondadoso, proveyendo lo que ella nunca podría proveer. Tercero, vemos la bondad de Dios sobre Noemí en darle a Ruth. Miren versículos 15 en adelante, dice, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. ¿Quieren saber lo que es la descripción de Gesed? Es esto. Es esto. Cuando llegamos al final del versículo 14 vemos que Ruth se aferra a su nuera, a su suegra, y Noemí le dice después en versículo 15, andá, volvé, andá tras Orfa. ¿Qué va a hacer Ruth? Porque la primera vez Orfa dijo no, y después dijo sí, y ahora Noemí le sigue insistiendo a Ruth, ella se va a desviar y va a volver. Pero su respuesta es fascinante. Ella hace tres cosas en esta respuesta de versículos 15 al 17. Primero pide que Noemí no le insista más. Básicamente le dice, basta, yo voy a ir con vos. Segundo, se dedica totalmente a Noemí y a su Dios. Y tercero, hace un voto a Jehová como testigo de lo que ella le está diciendo, de que si lo rompe, que haya esta maldición y aún más sobre sí misma. Entonces en versículo 15 vemos que, en versículo 16, dice, donde tú vayas yo iré. Lo más natural para Ruth era volver a Moab. Pero ella no podía abandonar a Noemí bajo ninguna circunstancia. Sentía la obligación de ir con ella. Entonces le dice, donde vas, yo iré. Luego, donde moras, moraré. Estaba dispuesta a acompañarla donde sea y vivir con ella el resto de su vida. Y esto significaba dejar toda su vida detrás. Y por eso le dice, tu pueblo va a ser mi pueblo. Mi pueblo ya no es Moab.
Mi pueblo es Israel. Y después no solo se compromete a Noemí, no solo se compromete a Israel, sino que se compromete ¿a quién? A Dios. Dice, tu Dios será mi Dios. Dice, yo no iré tras ningún otro Dios. Yo serviré al Dios único, al Dios verdadero. Entonces ya vamos viendo la bondad de Dios en la vida de estas mujeres. Dios en su bondad le da fe a Ruth, una mujer gentil, una mujer que está fuera del pueblo escogido de Dios, Israel, y le da entrada por medio de la fe a ella. Vemos Dios lleno de gesed, amor, bondad y misericordia, ese gesed que Noemí pidió por sus nueras en versículo 8, Dios se lo da, Dios se lo da. En estos versículos vemos la evidencia de la conversión de Ruth de dioses falsos al único Dios verdadero. Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 y dice, como se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él ve su testimonio de cómo ellos adoraban dioses falsos y se convirtieron a Dios. Y aquí vemos a Ruth por medio de estar con Noemí por 10 años. Dice, yo quiero servir a ese Dios. Y es un signo de pregunta, ¿no? Porque decís, ¿qué Dios? ¿El Dios que le sacó al marido, a los hijos, que los llevó a Moab, que les dejó con hambre? Sí, a ese Dios quiero servir porque Él es un Dios bondadoso. Yo te pregunto en esta mañana, ¿vos a quién adorás? ¿A quién adorás? ¿Adorás a tus dioses? ¿Pensás que todos los dioses y todas las religiones llevan al cielo? Eso es mentira. Mostrámelo en la Biblia, no está. ¿Adorás a tus dioses? ¿Quizás adorás a tus hijos? Todo el mundo adora a sus hijos. ¿Vos adorás a tus hijos? Quizás adorás a los famosos, a los deportistas, a cantantes, actores, actrices. Quizás adorás el dinero. Quizás adorás la religión. Y quiero ser muy específico que esto aquí en esta iglesia hoy no es religión. Esto no es religión. Religión es qué puedo hacer yo, qué obras hago yo para llegar a Dios. La respuesta es ninguna obra te lleva a Dios. O, en contraste a todo lo que dije, adorás a Dios, al único Dios, no al que vos inventes, sino al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero que ha creado los cielos y la tierra y te ha creado a ti. ¿Conoces a Dios? ¿Es Él tu Dios? ¿O es solo el Dios de tu marido? ¿O es solo el Dios de tu mujer? ¿O es el Dios de tus hijos? ¿O es el Dios de tus padres? ¿O tíos, o primos, o amigos? No. Tiene que ser tu Dios. Tu Dios. Porque en fin, solo aquel que cree en Cristo como su Salvador tiene vida eterna. Y todo aquel que rechaza a Dios y vive dentro de esa burbuja de la fe de su hermano, su marido, su esposa o lo que sea, se va al infierno porque es una decisión personal. Que su Dios sea tu Dios. Y esto es exactamente lo que Ruth hizo. Ruth está hoy en el cielo no porque creía acerca del Dios de Noemí, sino porque hizo que el Dios de Noemí sea su Dios y viviera para él. Y luego ella le dice, donde mueras, moriré y seré sepultada. Esta es una dedicación completa. No es, bueno, voy a ir y cuidar a mi suegra y cuando ella muere, después voy a volver a mi tierra, ¿no? Dice, voy a ir y cuidar de ella y voy a vivir en su casa cuando ella muere y voy a vivir en sus campos cuando ella muere y después voy a ser sepultado justo al lado de ella. Era renunciar totalmente a toda su vida, nunca más volver. Morir en ese lugar y luego hace un voto a Dios que diríamos innecesario, pero hace un voto increíble. Dice, así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa, yo voy a ir con vos y voy a estar dedicada hasta que yo muera. Y si cambio en algo, que Dios me maldiga. Y versículo 18 dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. ¿Qué pasó? Noemí queda sin palabras. Ya no le insiste más.
Ya no vemos conversación, aunque seguro que hablaron en el camino de 7 días, pero no vemos ninguna otra conversación. La dejó con la boca abierta. El Señor en su bondad tuvo misericordia, tuvo gesed para con Noemí y para con Ruth. Porque Dios es bondadoso en todo momento, cuando quita y cuando da. En último lugar, vemos la bondad de Dios en la aflicción de Noemí. La bondad de Dios en la aflicción de Noemí. Miren conmigo, versículos 19 al 21, dice así. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ellos hacen este camino largo, que habrá sido un camino peligroso. Son dos mujeres solas, un camino de 7 días, un camino de gran peligro, pero Dios en su bondad las hace llegar a salvo a Israel y en especial a Belén. Y cuando llegan a Belén, algunos la reconocen y dicen, ¿es esta Noemí? Que seguramente habla de la apariencia de Noemí. Fue 10 años, pero ha tenido sufrimiento que no podemos ni imaginar. Y eso te cambia físicamente. La desolación, la aflicción, la destreza, no tener esperanza, te hace mucho más viejo, te deja mucho más arruinado, es difícil. Y le dicen, es esta Noemí, miren cómo ella responde, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Recuerdan lo que significa Noemí? Noemí significa placentera. Y ahora dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga o amargura. Porque estoy amarga, estoy amargada. ¿Por qué? Porque Dios me ha afligido. Dios me ha traído esta amargura. Noemí piensa que este es el fin para ella. Así va a morir en su vejez. ¿Y saben qué? Cuando miramos en Noemí vemos que al tener tanta aflicción, ella no puede ver la bondad de Dios en su vida. Está cegada. Ve su problema acá y no puede ver lo grande, el pantallazo grande, poder mirar todo y poder ver la bondad que Dios tiene hacia ella. Pero Dios es bueno con ella. Miren lo que ella dice en el versículo 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Fue así? Se fue porque tenía hambre. Entonces, tan llena no se fue. ¿Y cómo volvió? ¿Volvió vacía? No, volvió con Ruth. Volvió con Ruth. Y es por medio de Ruth que Dios la va a llenar de bendiciones. Entonces está cegada, no puede ver la bondad de Dios por su aflicción. Y debemos aprender de ella, de que en medio de la aflicción podamos igual ver la bendición de Dios. Y ella va a tener una bendición de bendiciones. Porque por medio de su línea va a venir Jesucristo mismo, el Salvador del mundo. Pero sí vemos dos cosas increíbles de Noemí en estos versículos. La primera es que en medio de su aflicción, no está viendo la bondad de Dios como debe. En medio de su aflicción, ella mantiene su fe en Dios. Ella mantiene su fe en Dios. Ella no se aparta de Dios. A pesar de que ella no entiende los propósitos de Dios, a pesar de que ella tiene tanto dolor, ella confía en Dios y sabe que Él es Gesed, porque lo dijo en versículo 8. Y quizás responde como responde Job en capítulo 2, versículo 10, cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ella dice, habla como habla cualquier mujer necia y pregunta, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando viene bien, adoro a Dios. Cuando viene mal, adoro a Dios. ¿Significa que no va a haber tristeza? No. ¿Significa que no va a haber desesperación? No. ¿Significa que no va a haber aflicción? No. Pero significa que en medio de todo eso yo debo tener fe en Dios. Y vemos que Noemí, a pesar de su aflicción, tiene fe en Dios.
Y segundo, lo que vemos de Noemí es que en su aflicción reconoce que Dios es soberano. Reconoce que Dios está en control de todo. Miren el versículo allí, versículo 20, dice, no me llame Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Shaddai me ha llenado de amargura. Dice después en el versículo 21, el Shaddai me ha afligido. El Shaddai es el Todopoderoso. Ella dice, el Todopoderoso, el que está en control de cielo y tierra, el que ha creado todo el universo, el que tiene todo el poder, el que determina todas las cosas. Dios mismo me ha afligido. Y también usa la palabra Yahweh 2 veces. Jehová, el Dios del pacto. Jehová mi Dios me ha traído vacía. Jehová mi Dios está en contra mío. En medio de su aflicción, ella tiene fe en Dios y ella reconoce que Dios está en control de todo y es por la soberanía de Dios que está en esta aflicción. Ella sabe que tanto la bendición de Dios como la aflicción viene de la mano de Dios. Nosotros tantas veces decimos, el diablo hizo tal cosa. Nosotros decimos, tuve mala suerte. Nosotros decimos, tuve mala fortuna. Todo me iba bien y es culpa de esta economía. Todo iba bien y es culpa de este gobernante. Dios pone a los gobernantes, ¿sabías? ¿Sabías que vos votás, pero Dios los pone? Decimos, si no hubiera ocurrido esto o aquello. No. Dios está en control de todo, de eternidad a eternidad. Todo ocurre dentro de su soberanía. No hay chance, no hay suerte, no hay mala suerte, no hay mala fortuna. Hay un solo Dios que determina todo lo que va a acontecer. ¿Es Dios providencial sobre tu vida? ¿Vos sabés que Dios te cuida y te guía y hace todo de acuerdo a su propósito? Gesed, con amor incondicional. Aún en el dolor más profundo de tu vida, Dios es bondadoso. Entonces, ¿cómo respondés vos a la aflicción de Dios? ¿Cómo respondés sabiendo que quizás nunca vendrán días buenos? En Ruth vienen días buenos. Leímos todo el libro la semana pasada, sabemos que vienen días buenos. Pero Dios no promete días buenos. Quizás en tu vida Dios te va a dar aflicción hasta el día de tu muerte. ¿Y sabes qué? Hará la gloria eterna aún mayor, aún más grandiosa, aún más gozosa. Pero ¿cómo respondés sabiendo que quizás nunca vienen días buenos? Quizás Dios no ha dispuesto eso para tu vida. ¿Aceptarás el bien, pero no el mal? ¿Vas a adorar a Dios igual en ese tiempo? ¿Vas a confiar en Dios igual en esos momentos? En versículo 22 dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Saben qué nos dice este versículo? Cuando llegan a Belén es el comienzo de la siega de la cebada. Nos muestra una cosa, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cómo comenzó el capítulo? Comenzó con hambre. ¿Y cómo termina el capítulo? Termina con comida. ¿Cómo comienza el capítulo? Comienza con aflicción y desesperación. ¿Y cómo termina el capítulo? Termina con esperanza. Hermanos, en su vida hay esperanza. Hay esperanza. No por tus propias fuerzas, no porque mejorarás, sino porque Dios es bondadoso. ¿Pensás que Dios apareció solo al final de este capítulo? No, Dios está desde versículo 1. Dios es bondadoso siempre. Te pregunto al terminar en esta mañana, ¿vos ves la mano bondadosa de Dios en tu vida? ¿Vos ves la mano bondadosa de Dios en tu vida? Dios es bondadoso en todo momento. Primero, Dios es bondadoso con nosotros en medio de la tragedia. ¿Qué estás atravesando? ¿Cuál ha sido o cuál es la tragedia máxima en tu vida que te trae aflicción todos los días?
y te rompe el corazón y todos los días meditas en eso y solo Dios sabe las lágrimas que tenés. Dios ha puesto esta tragedia soberanamente en tu vida. No fue mala suerte, no fue al azar. Dios lo ha establecido. Segundo, Dios es bondadoso con nosotros proveyendo lo que nunca podríamos proveer. En medio de la tragedia, Dios nos da bendiciones que nunca hubiéramos tenido si no hubiera sucedido lo que sucedió. ¿Tu aflicción te ciega de esas bondades? ¿O estás alerta, mirando, tomando un paso hacia atrás y viendo las bondades de Dios en tu vida? Tercero, Dios es bondadoso con nosotros, trayendo esperanza a nuestra desolación. Sabes que en tu aflicción, en tu dolor, en tu desolación, en tu desesperanza, Dios es tu esperanza. Ahora, si vos estás hoy aquí sin Cristo, te lo digo, no tenés esperanza. No tenés esperanza en nada. Y si estás en aflicción, seguí en aflicción porque no tenés esperanza. Porque solo en Él hay esperanza, solo en Dios hay esperanza. Él es tu esperanza, aferrate a Él. Si estás sufriendo hoy, quiero que sepas que tu Dios, que te ama, demuestra gesed sobre ti, misericordia, bondad, gracia, amor incondicional. Él te da esperanza, te da la esperanza que necesitas en tu vida. Entonces cae ante Él como cayó Job en toda su aflicción y adoró a Dios y sirvió a Dios y dijo, voy a recibir tanto el bien como el mal ante Dios. Porque hermanos, no importa tus circunstancias, si estás en el mejor momento de tu vida o en el momento más difícil de tu vida, Dios es bondadoso siempre. ¿Vos conocés a este Dios bondadoso? Y no pregunto si conoces acerca de él, has escuchado acerca de Dios, sabés que Dios existe, donde decís, sí, yo creo en Dios, pero en realidad vivís en pecado. Estoy preguntando si conoces a Dios. Y decís, ¿y cómo puedo conocer a Dios? La forma de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. No puedo conocer a Dios por hacer obras buenas, porque la Biblia dice que yo soy pecador y vos sos pecador, pecadora, y por nuestros pecados nosotros vamos al infierno. Por nuestros pecados nosotros no podemos alcanzar a Dios y estamos muertos en pecado, somos muertos espiritualmente, no podemos hacer nada por nosotros mismos. No hay obras, no hay bautismo, el bautismo nos salva. Nada de eso nos puede llevar a Dios. La única forma de llegar a Dios no es por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios mismo. Y Dios vino a este mundo, Jesucristo, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe solo en Cristo, tiene vida eterna. ¿Cómo podés conocer a Dios? Por poner tu fe en Cristo. Dios es bondadoso siempre. Hace 6 días la madre de Seth posteó esto en Facebook. Es una cita de Elizabeth Elliot, que hablamos la semana pasada, que sufrió grandemente cuando su marido murió en Ecuador. Dice, cualquier cosa que haya en la copa que Dios me está ofreciendo, ya sea dolor y tristeza y sufrimiento y pena, junto con muchas más alegrías. Estoy dispuesta a aceptarla porque confío en Él, porque sé que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. ¿Vos creés que lo que Dios quiere para vos es lo mejor? Porque es así, te lo prometo, porque la Biblia lo dice. Ella dijo en otro posteo, dijo, Dios es el Dios de todo consuelo, alabado sea Dios por quien todas las misericordias fluyen. Hermano, Dios trae consuelo a tu vida y trae esperanza a tu corazón afligido. No hay esperanza en ninguna otra cosa. Entonces, como dijo Job, terminamos diciendo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra.
Padre, te pido por los hombres y las mujeres que están aquí en esta mañana, que están en aflicción, que están en dolor, que han atravesado una tragedia, que han atravesado varias tragedias. Quizás están en el punto donde estuvo Noemí cuando murió su marido y han tenido una tragedia terrible en sus vidas. Y Padre, quizás necesitan aferrarse a ti aún más porque viene más tragedia en su vida, como le vino a Noemí cuando perdió a sus 2 hijos más adelante. Y Padre, te pido que prepares a cada uno de nosotros que cuando haya tragedia y aflicción en nuestra vida, como Noemí, nos aferremos a ti en nuestra fe y creamos que tú eres soberano en todo, cuando das y cuando quitas. Padre, te pido por todo aquella que está en gran dolor, en gran sufrimiento, por distintas pruebas que hay en su vida, por aflicciones diarias, por aflicciones trágicas que han ocurrido en sus vidas, que se vayan de aquí descansando en ti, que tú eres un Dios bondadoso, que tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor incondicional, y que siempre quieres lo mejor para nosotros y actúas todo de acuerdo a tu soberana voluntad y providencia para nuestro bien. Y Padre, hay veces que nosotros no entendemos y no nos vas a decir por qué ocurre tal cosa, pero es en especial en esos momentos que vamos a ti de rodillas, en adoración, glorificando el nombre de nuestro Señor. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, y esa persona está sin esperanza. Esa persona debe vivir esta vida a full, disfrutando de todo lo que pueda, porque el día que muere va directo al infierno. Pero más que eso, esa persona debe caer en arrepentimiento por sus pecados, aborrecer su pecado, dejar su pecado y poner su fe en Cristo como su Salvador. Él es el único Dios verdadero que ha dado su vida por nosotros. Y por medio de su muerte, sepultura y resurrección tenemos salvación en Cristo. Y entonces ya no vivimos esta vida para nosotros, la vivimos para ti, anhelando y esperando el día que estemos contigo para adorarte para siempre. Por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En un momento nomás vamos a tener el bautismo y quiero tomar